Descubierta la increíble verdad oculta de una abuela, revelaciones que cambian vidas. Por un momento, Carlos sintió que el mundo se le caía encima. Tenía 22 años y, por fin, su vida parecía estar empezando a despegar. Cada mañana, el bullicioso mercado de su barrio lo recibía con el aroma dulce de las frutas frescas y el inconfundible ruido de las conversaciones animadas. Sin embargo, cada centavo que ganaba era un paso más para intentar romper el ciclo de pobreza en el que vivía su familia desde hacía generaciones. Su abuela Elena, con su cabello gris y manos arrugadas, siempre a su lado, lo había empujado a seguir adelante, enseñándole que incluso en la lucha, había una razón para levantarse. Pero esa tarde, cuando comenzaron a limpiar el desván, la vida de Carlos cambiaría para siempre. Mientras buscaban cosas antiguas, sus dedos toparon con un viejo diario, escondido entre ecológicos papeles amarillentos y cajas polvorientas. Al abrirlo, el corazón de Carlos se detuvo. Las palabras temblorosas de su abuela, la misma que siempre le contaba historias de amor y tesón, relataron una vida llena de sufrimiento y sacrificio. Su abuela no siempre había sido esa abuelita cariñosa, había sido una joven luchadora que enfrentó discriminación y dolor. Cada página desnudaba secretos que nunca imaginó que existieran, y Carlos sintió que la historia de su abuela ya no era solo un legado familiar, sino un peso que debía cargar en sus hombros. Las lágrimas comenzaron a embargar sus ojos. Elección difícil, seguir su camino y estudiar en la universidad, o detenerse para honrar el sacrificio de su abuela. Sobre sus hombros se cernía la historia de luchas que lo consumía. Justo en el clímax emocional de sus descubrimientos, llegó un festival a la comunidad. La música vibrante y los colores festivos prometían alegría, pero se respiraba tensión en el ambiente. Un grupo de personas se atrevió a ridiculizar a los residentes, cuestionando su lugar en la ciudad. El corazón de Carlos latía con fuerza, recordó las enseñanzas de Elena y se llenó de una valentía que nunca supo que poseía. Con su voz temblorosa, dio un paso al frente. «Este lugar es nuestra vida, nuestra historia y nuestro orgullo», gritó. Las miradas se posaron en él y las multitudes murmuraban sorprendidas. La adrenalina corría por sus venas mientras defendía lo que siempre había conocido, su hogar. La multitud lo escuchaba, pero pronto los ánimos comenzaron a caldearse y los gritos de los contrarios resonaban como un eco ominoso en el aire. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el clímax estaba tan cerca, y la tensión crecía. A unos pasos de él, su abuela observaba, abrumada por la revelación de su propia historia. Carlos sintió que el aire se volvía pesado, como si todo lo que había luchado por entender estuviera al borde de descubrirse. La voz se le atragantó. ¿Compartiría la verdad ese día? O, tal vez, el miedo ahogaría su valentía. ¿Podría finalmente desatar el futuro de ambos, o dejarían que el pasado lo definiera? El momento se congeló, el futuro de ambos pendía de un hilo, y el eco de sus esperanzas resonaba en el aire, formando una pregunta que apenas empezaba a brotar en su corazón. Carlos los miraba, con la rabia y la tristeza latiendo en su pecho. La multitud lo escuchaba con atención, pero había una línea delgada entre la valentía y la imprudencia. No podía permitir que sus emociones dominaran el momento, pero las palabras que se formaban en su corazón estaban ansiosas por salir. Tenía que actuar, su abuela, con toda su historia detrás de ella, lo necesitaba. La historia no se olvida. Lo que ustedes ven como un error, para nosotros es un legado. Al decir esto, sintió como su voz resonaba en el aire, cargada de poder y determinación. Pero de inmediato vio los rostros despectivos de sus oponentes burlándose, riendo de su espíritu. Eso lo golpeó como un balde de agua helada. Una parte de él quería retroceder, asumir su rol de observador, como siempre lo había hecho. Sin embargo, la mirada de su abuela le dio fuerza. La expresión en su rostro, mezcla de asombro y orgullo, lo impulsó. No se queden callados. Defiéndanse. La voz de Elena rompió el silencio que se cernía, como si hubiera despertado a los guerreros dormidos entre la multitud. Cientos de miradas lo confrontaban, cada una con una historia detrás. ¿Qué había hecho su comunidad para merecer esa burla?
Las palabras de su abuela comenzaron a fluir en su mente, recibiendo la forma de un canto sincero. Nosotros luchamos por nuestros sueños, por nuestra gente, y no dejaremos que nadie nos haga sentir menos porque somos diferentes. Los murmullos se transformaron en aplausos tímidos. Carlos sintió que su corazón se expandía aún más. El ruido de la comunidad lo envolvía, llenándolo de esperanza a pesar de las críticas hacia él. La conexión entre ellos era palpable, una red de energía que podía tocar a cualquier persona presente. Ese era el momento en que decidieron levantarse como uno solo. Vio cómo algunos se unían a su voz, expresando su propia frustración y alegrías, mientras que otros comenzaron a alzar sus propias historias, eco de las luchas vividas en la comunidad durante años. Sin embargo, el ambiente no fue totalmente favorable. Un grupo más enfocado en el conflicto comenzó a acercarse, desafiándolo. ¿Quién crees que eres?, gritó uno entre la multitud, mientras su mirada se centraba en él como un halcón sobre su presa. Solo un joven que quiere una vida de cuentos. Carlos apretó los puños, sintiendo una oleada de calor por dentro. La voz de su abuela resonaba en su mente, un cuento puede ser un arma poderosa. Fue entonces que, alzando la mirada, recordó el impacto que habían tenido las palabras en su vida. Quizás soy solo un joven, pero mi voz tiene el peso de mi historia, de nuestro pueblo. Y no dejaré que la ignoren. Fue en ese instante, entre la confusión y la incertidumbre, que se dio cuenta de que sus decisiones afectarían no solo su vida, sino la de su comunidad. Sin embargo, el miedo y la injusticia se cernían como un monstruo oscuro ante él. Con cada paso hacia un futuro incierto, la pregunta en su corazón crecía. ¿Podría realmente transformar esa rabia en esperanza? ¿Podrían unir sus voces y sus historias por un futuro mejor, o el odio y la división ganarían esa batalla? Mientras la multitud crecía en impulso a su alrededor, una sombra se cernía sobre su decisión. Carlos sabía que su próximo movimiento determinaría no solo su destino, sino el de todos los que se encontraban detrás de él. Estaba preparado para ser el portavoz de una nueva era, o volvería a la sombra de su abuela. La atmósfera se cargó de anticipación, y en su corazón se desencadenó una pregunta más profunda: después de este momento, ¿quién realmente sería Carlos? Carlos tomó una respiración profunda. La multitud parecía estar esperando una chispa, un rayo de esperanza que pudiera iluminar la oscuridad en la que se encontraba la comunidad. La mirada intensa de su abuela lo atravesaba como una flecha, llenándolo de una fuerza inesperada. Con cada segundo que pasaba, sentía que el peso de su herencia, de todas las historias no contadas, lo empujaba hacia adelante. Escuchen, comenzó, su voz resonando con más claridad. No soy solo un joven soñador. Soy el eco de generaciones que lucharon en esta tierra, que se sacrificaron para que nosotros estemos aquí. El dolor de mi abuela, de nuestros padres, y el de todos ustedes, nos une. Unos murmullos de aprobación empezaron a surgir en la multitud. Veía rostros que antes parecían indiferentes, ahora mostraban interés genuino. Los ojos de su abuela brillaban con lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo. Era una conexión que desbordaba todo rencor, una unión de corazones. Lo que quieren borrar de nuestra historia, lo que se esfuerzan por deshacer, solo nos hace más fuertes. Vivimos cada día con la carga de nuestra identidad y por cada uno de ustedes que siente que su historia es ignorada. Es hora de luchar. Cada palabra, cada paso, cuenta. ¿Qué importa si somos diferentes? Eso es nuestra fuerza. El desafío de su antagonista todavía flotaba en el aire. Carlos lo miró directamente. A ti te digo, quizás pienses que somos solo cuentos, pero cada cuento tiene un poder. Cada historia tiene un autor, y nosotros decidimos ser los nuestros. La multitud reaccionó, asintiendo. Las manos comenzaron a levantarse en un gesto de unidad, mientras las historias empezaban a ser compartidas unas tras otras. Ricardo. Cuéntales de tu madre, gritó una voz entre la multitud. Carlos observó cómo un joven se adelantaba, visiblemente nervioso, pero la pasión brillaba en sus ojos. Con una voz temblorosa, Ricardo habló sobre los sacrificios que había hecho su madre, cómo había trabajado incansablemente para que él tuviera la oportunidad de una educación, y cómo a pesar de los rechazos, nunca dejó de creer. Carlos sintió que su corazón latía más rápido. Historias comenzaron a fluir, la atmósfera se llenó de esperanza. Vidas se entrelazaban, y cada relato resonaba como una nota en una sinfonía creada por su comunidad. Era un momento catártico, una explosión de autenticidad en medio de la adversidad, pero entonces, un grito desgarrador cortó el aire. No nos olviden.
La voz provenía de una anciana, cuyas manos temblaban mientras sostenía una bandera descolorida de su pueblo. Era el símbolo de su lucha. Carlos se acercó a ella, la miró a los ojos llenos de sabiduría y sufrimiento, y sintió algo profundo en su interior. Nunca olvidaremos, la respaldó, y la multitud repitió su frase, elevando los brazos ante la anciana, un verdadero símbolo de resistencia. Ellos eran parte de una historia más grande, una que no podían abandonar. En ese instante, la esperanza parecía palparse, aunque la sombra de la adversidad todavía acechaba. Sin embargo, a medida que las historias se contaban, Carlos empezó a notar algo extraño. Entre la multitud, un grupo de personas se movía en silencio, observando. Sus miradas eran frías, y el aire se volvió más tenso. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes eran y qué querían? La inquietud creció dentro de él. Lo que había comenzado como un momento de unión, ¿podría transformarse en un conflicto? Estaba realmente preparado para afrontar no solo al grupo que lo mantenía en la sombra, sino también a aquellos que parecían estar al acecho para callar sus voces, en medio del fervor. La pregunta seguía noche tras noche en esa parte de su corazón que le decía una y otra vez, ¿podrá Carlos enfrentar esta nueva amenaza, o su lucha se desvanecerá en la oscuridad nuevamente? Carlos sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas mientras la multitud crecía en fervor, pero la presión de aquellos observadores en la sombra lo mantenía en alerta. Miró de reojo al grupo, intentando discernir sus intenciones, su corazón palpitaba con la mezcla de emoción y temor. Eran pilares de la comunidad, pero su presencia era una advertencia silenciosa, un recordatorio de que la lucha no sería fácil. Carlos, ¿qué hacemos?, susurró su amigo Julián, quien había estado a su lado durante todo el discurso. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y determinación. No podemos permitir que nos callen, pero esos tipos no parecen amigables. Lo sé, respondió Carlos. Pero no podemos dejar que el miedo nos domine. Hoy estamos aquí para hablar de nuestra verdad. La historia de nuestra comunidad, de nuestros abuelos, no se puede ignorar. Mientras tanto, la anciana con la bandera levantó sus manos, atrayendo la atención de la multitud. Ustedes son el futuro, su voz, firme a pesar de su edad, llenó el aire. No dejen que el miedo apague su voz. Compartan sus historias. Luchamos para que ustedes puedan hablar. Las palabras resonaron profundamente. A medida que la tensión aumentaba con el grupo extraño observando, más fuertes sonaban las historias de sus vecinos. Más personas comenzaron a levantarse, contando sus propias verdades, sus risas mezcladas con lágrimas de dolor y amor. Eran relatos que estaban grabados en sus corazones, historias que no podían ser borradas. De pronto, uno de los observadores dio un paso al frente, abriendo la chaqueta para revelar un emblema que Carlos reconoció. Era del grupo que había estado hostigando a la comunidad, aquellos que querían silenciar sus voces. Una sensación de pánico invadió a Carlos, pero en su pecho, otra parte de él ardía con la rabia de la injusticia. Detrás de ustedes hay una historia que merece ser contada, exclamó Carlos, girándose hacia sus vecinos, ellos temen nuestra luz. Pero juntos brillaremos más que nunca. Una ola de aplausos estalló, y cada historia compartida se elevaba como un pliego de resistencia en el aire. Sin embargo, la figura del hombre que había dado un paso al frente permanecía inmóvil, una sombra en el centro de la celebración. Carlos no podía apartar la mirada. Aquella confrontación era inevitable, y él lo sabía. En un momento de claridad, la abuela de Carlos, cuya voz había sido su faro en toda la vida, se acercó a él. Carlos, quédate fuerte. Esta es nuestra hora. No permitas que el miedo haga que tu voz se ahogue. Sus palabras lo llenaron de confianza, le recordaron por qué estaba ahí. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que el hombre del emblema no había terminado. En su mirada fría, había algo que Carlos no podía identificar. Era desprecio, sí, pero también había un tipo de desafío en sus ojos. La tensión era palpable, un hilo delgado entre la unidad de la comunidad y la amenaza que representaba aquel extraño. La historia no termina aquí. Carlos gritó, desafiando a aquel grupo. ¿Qué historia están conteniendo? ¿Qué secretos ocultan en la sombra? La multitud estalló en un nuevo rugido de apoyo. Pero en el silencio de la confrontación, Carlos comenzó a darse cuenta de que la lucha no solo era contra entidades externas, sino una batalla interna, una búsqueda de la verdad sobre su propia familia. ¿Qué secretos estaba ocultando su abuela? ¿Por qué ese hombre parecía saber más sobre su historia de lo que dejaban entrever las palabras de su abuela? Y la pregunta que lo drenaba de energía,
¿Qué pasaría si la verdad que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo? Mientras los murmullos comenzaban a elevarse, Carlos sintió que los ojos del grupo lo escrutaban con una intensidad perturbadora. La noche apenas comenzaba, y la lucha que se avecinaba podría ser más intensa de lo que jamás había imaginado. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que estaba a punto de entrar en un camino donde los secretos y las verdades se entrelazan de maneras que nunca podría haber anticipado. ¿Sabré conectar las piezas del rompecabezas? ¿Podré resistir lo que vendrá? La multitud continuaba resonando con apoyos, sus gritos de aliento se elevaban al cielo oscurecido por las nubes. Carlos podía sentir la energía a su alrededor, un torrente de coraje que brotaba en cada rincón del parque. Pero en su corazón, la ansiedad crecía. El hombre de emblema no se apartaba, su presencia se sentía casi omnipresente, como una sombra que amenazaba con devorarlo todo. Con el alboroto vibrando en su pecho, Carlos tomó un profundo respiro y dio un paso hacia el frente. «No estamos aquí por casualidad», gritó, y el murmullo se detuvo en seco, como si el aire mismo se orillara para escucharlo. «Estamos aquí porque venimos de una historia rica y combativa. No dejaremos que nadie la apague». La arena fría del parque se convertía en un escenario vibrante. Carlos observó a su alrededor, las caras de sus vecinos pulsaban con fervor, y sintió que su miedo comenzaba a disiparse. En un giro fugaz, recordó las viejas historias que su abuela compartía. Leyendas de luchadores, de sacrificios, de encuentros que parecían insuperables. ¿De qué forma se haría eco su propio destino en esas historias? Justo en ese instante, el hombre con el emblema se movió. No tuvo que hablar, su mirada se fijó en Carlos, y el mundo a su alrededor pareció desdibujarse. «¿Crees que eres valiente, muchacho?», su voz resonó, densa como un trueno. «¿Acaso piensas que tus palabras pueden cambiar algo? En esta realidad, la historia es escrita por aquellos que tienen el poder, no por los que gritan en la oscuridad». Carlos sintió cómo las palabras le chocaban como oleadas. Las dudas comenzaron a formarse, pero él se aferró a la calidez del apoyo de su comunidad. «No estamos solos», respondió con firmeza. «La unidad de nuestras voces es más fuerte que cualquier emblema». ¿Te asusta nuestra historia? ¿Es tu razón del miedo? Una ola de murmullos y aplausos emergió, alimentando su determinación. El anciano de la bandera alzó el puño, la abuela de Carlos lo miraba con orgullo. Así, Carlos decidió arriesgarlo todo. «Sí, tal vez me falte poder, pero tengo a mi comunidad detrás. La verdad se expone, y mis raíces son más fuertes de lo que imaginas». A medida que las palabras se apagaban, el hombre de emblema se incomodó. Por un momento, su semblante se tornó incierto, y Carlos aprovechó la oportunidad. «Dime, ¿qué estás ocultando? No solo de nosotros, sino también de mí, de mi familia. Tu silencio dice más que 1000 mentiras». El grupo de observadores se miró entre sí. La tensión crecía, el aire vibraba con un nuevo tipo de inquietud. El hombre frunció el ceño, y unos segundos parecieron eternidades antes de que finalmente respondiera. «Las historias brillan y oscurecen. Lo que tú buscas podría cambiar tu vida, pero toda verdad viene con un precio. ¿Estás preparado para pagarlo?». El eco de esas palabras se alojó en el corazón de Carlos. ¿Qué le estaban diciendo? La verdad era un arma de doble filo, una carga que podía romperlo o, quizás, liberarlo. Su mirada se encontró con la de su abuela. Ella le había dicho que nunca dejara que el miedo le robara su voz, pero ¿a qué verdad se refería? Mientras la multitud esperaba en suspenso, un torrente de emociones recorría a Carlos. Necesitaba respuestas, pero ¿a qué costo? «Estoy listo para descubrir mi historia, sea lo que sea», respondió con resolución creciente, sintiendo que sus palabras resonaban en la multitud. El hombre de emblema sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Entonces prepárate, muchacho. La historia que arde en tu corazón puede llevarte a lugares oscuros», dijo, antes de dar un paso atrás hacia sus compañeros. A veces, la luz revela más que la oscuridad. Las palabras de ese extraño se impregnaron en el aire, y Carlos entendió que estaba al borde de algo monumental. La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, pero las sombras que la rodeaban podían ser más aterradoras de lo que había anticipado. ¿Y si descubro que la historia que he amado es solo una fachada?», pensó, sintiendo como el peso de la incertidumbre comenzaba a aplastar su pecho. Mientras la multitud se recuperaba de la confrontación, el eco de aquellas palabras reverberaban en su mente. La noche continuaba su danza, y Carlos sabía que el día siguiente podría cambiarlo todo, para él y para todos.
Con una determinación renovada, miró a su abuela, sintiendo que estaba a un paso de una revelación que podría reescribir su historia. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que vendría? La verdad lo llamaba, y él no podía resistirse. El amanecer despuntó con una luz suave que resbalaba entre las nubes grises, como si el cielo mismo estuviera indeciso. Carlos se despertó con el eco de la tarde anterior aún resonando en su mente. La confrontación con el hombre de emblema no era una simple batalla de palabras, era el inicio de un viaje hacia lo desconocido, y su pecho latía con la mezcla de temor y emoción. Al salir de su casa, sintió el viento acariciarle el rostro, como un susurro alentador. La calma en el aire contrastaba con el torbellino de pensamientos que lo embargaban. Se preguntaba cómo una simple verdad podía contener un peso tan inmenso y, sobre todo, cómo afectaría a su familia, a su abuela. Ella siempre había sido su norte, el ancla que le daba sentido en tiempos de tempestades. Mientras caminaba hacia el parque, los recuerdos de las historias de su abuela fresco en su mente. La imagen de ella sentada en su silla de mimbre, narrando fábulas llenas de valientes, resplandecía en su memoria. Había aventuras de amor y sacrificio, de héroes que enfrentaban la adversidad, pero nunca se recorrió el tema de la verdad oculta que podía acechar en las sombras. ¿Por qué nunca mencionó ese precio?, se preguntó. Al llegar al parque, la reunión estaba en pleno apogeo. La multitud era un mar de cabezas enérgicas y decididas. Carlos se unió a sus vecinos, cada uno de ellos pareciendo absorber el poder colectivo que emanaba de la comunidad unida. Sin embargo, una sensación de inquietud lo acompañaba. Miró hacia el lugar donde había estado el hombre de emblema, pero no había señales de él. Carlos, hermano, la voz de Javier lo sorprendió. Era su amigo de la infancia. ¿Estás bien? Ayer te vi entre la multitud, pero pareces algo distraído. Sí, estoy pensando, respondió Carlos, sintiendo que sus palabras no lograban transmitir la magnitud de su tormenta interna. Ayer, ese hombre, lo que dijo era como una crónica de advertencia. Te entiendo. Pero no puedes dejar que te paralice. La gente aquí te necesita, insistió Javier. Necesitamos que sigas hablando, que sigas levantando esa voz que has empezado a encontrar. Carlos asintió, aunque las dudas seguían empujándolo. La necesidad de conocer la verdad sobre su familia era más fuerte que su miedo. Un nuevo impulso lo llevó hacia el centro de la reunión. Todos los ojos se centraron en él, y el aire vibró con expectativa. Amigos, comenzó, su voz temblorosa al principio, pero se volvió firme. Ayer, un extraño nos dijo que la historia que llevamos en nuestros corazones podría tener sombras. Estoy aquí para enfrentar esa oscuridad, por nosotros, por nuestras familias. El murmullo creció. Sentía su comunidad vibrar en respuesta, un eco de fuerza. Si hay algo que necesitamos descubrir, lo haremos juntos. Y tal vez, solo tal vez, pueda encontrar respuestas sobre quién soy y de dónde vengo, incluso si eso significa desenterrar secretos. Los rostros de sus vecinos se iluminaban, y algunos asintieron con aprobación. Pero dentro de él, el temor comenzaba a convertirse en algo palpable, tan real como su determinación. La verdad no siempre había sido una amiga, a veces, el conocimiento podía causar heridas. Pero debía averiguarlo. No podía seguir viviendo en la niebla. Justo cuando la multitud estalló en aplausos, un nuevo ruido hizo eco en la lejanía. Carlos y todos en el parque miraron hacia donde provenía la vibración, antorchas encendidas comenzaban a aparecer en la distancia, un grupo de figuras avanzaba con paso firme. ¿Quiénes son ellos?, murmuró alguien entre la multitud, sentimientos de inquietud corrieron por el aire nuevamente. Carlos sintió que su pulso se aceleraba. Una ola de incertidumbre lo envolvía. ¿Eran amigos o enemigos? Esa pregunta resonaba justo cuando la figura más alta del grupo se hizo visible. Era el hombre del emblema, pero no venía solo. Tenía compañía. Prepárense, susurró Carlos casi para sí mismo. Las sombras están regresando, la verdad que tanto buscaba podría revelarse de formas que nunca imaginó. Carlos sintió que el aire se volvía denso, como si un abrazo helado lo envolviera. La multitud en el parque murmuraba en voz baja, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. Los pasos del grupo de antorchas resonaban, marcando un compás inquietante. El hombre de emblema caminaba a la cabeza, su figura imponente contrastando con la luz temblorosa de las llamas. Es un momento histórico, pensó Carlos, pero las palabras se sentían vacías. El eco de sus propias expectativas retumbaba en su mente. El temor iba creciendo, formando una bola en su estómago.
Había imaginado muchas cosas, pero este escenario lo dejaba sin palabras, las figuras se acercaron más, y Carlos pudo distinguir sus rostros. Algunos eran conocidos, vecinos que a menudo daban la cara en varias reuniones, otros eran más oscuros, con miradas ácidas y sonrisas que no alcanzaban los ojos. Se sintió atrapado en una telaraña de emociones contradictorias, miedo, curiosidad y ese impulso de descubrir la verdad por la que tanto había luchado. «Carlos», gritó Javier desde la parte trasera de la multitud. «¿Qué deberíamos hacer?» «Debemos escuchar», respondió, dándose cuenta de que aquella era la única salida. La verdad, aunque dolorosa, podía ser la única clave para cerrar viejas heridas y abrir nuevas puertas. El hombre de emblema levantó una mano, pidiendo silencio. La multitud cedió, conteniendo la respiración. El sonido del fuego crepitante llenaba el espacio, recordando a todos que era un momento digno de vigilancia. «Los he traído aquí por una razón», comenzó el hombre, su voz profunda resonando en el aire. «Ayer, un despertar ocurrió en medio de ustedes. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué hay en la raíz de su historia? La sangre que corre por sus venas tiene secretos que quizás ustedes no reconocerán. La lucha no es solo suya, es sobre sus ancestros, sobre el sacrificio y la resistencia». Carlos sintió como un escalofrío lo recorría. Las palabras del hombre eran un juego de fuego en su interior. Por un lado, deseaba ignorarlas, no querer rasgar las cicatrices que había tratado de mantener alejadas. Pero, por otro lado, había una urgencia, una necesidad de conocer lo desconocido. «Algunas verdades deben salir a la luz», continuó el hombre, mirando a cada uno de los presentes. «Y algunas verdades son más oscuras de lo que imaginan. Hay realidades que pueden alterar todo lo que creen saber sobre su legado. Dragones que han dormido durante años están listos para despertar». Carlos sintió su corazón latir con fuerza. «Dragones», pensó. Era una metáfora poderosa, pero también aterradora. ¿Qué tipo de historias escondía su familia, su abuela? De pronto, el rostro de ella apareció en su mente, risueño y lleno de vida. «Les pido que se preparen», el hombre continuó, «porque todo lo que creen saber podría desmoronarse en un instante». Un murmullo recorrió la multitud, y Carlos notó cómo algunos comenzaban a retroceder, a sentirse inseguros. Él, en cambio, sintió que una chispa de determinación lo invadía. ¿No era su familia la que merecía conocer la verdad? ¿No debía afrontar a aquel dragón en vez de temerle? «¿Qué es lo que ocultan?», exclamó, alzando su voz sobre el resto. «¿Qué secretos han devastado nuestro pasado? Quiero saber». El hombre de emblema le sonrió, y en sus ojos había un brillo extraño, como si hubiera encontrado al buscador de verdades que tanto anhelaba. «Entonces prepárate, Carlos. Lo que revelaré cambiará tu vida y la de todos aquí para siempre. Pero recuerda, no todos estarán listos para escuchar lo que vendrá». La multitud quedó en silencio, expectante. El aire se cargó de adrenalina, el tiempo parecía detenerse mientras Carlos se preparaba para enfrentar la verdad que había estado buscando. Hoy, las sombras dejarán de susurrar en la oscuridad. Y ese camino será solo el comienzo. La revelación se acercaba, y Carlos, con el corazón en la mano, ya no podía dar marcha atrás. La vida que conocía estaba a punto de cambiar irrevocablemente. El eco de la última frase del hombre resonó en la mente de Carlos como un tambor lejano. «¿Las sombras?», se preguntó, intentando descifrar las palabras que se entrelazaban con su propia historia. La multitud, ahora en un silencio profundo, parecía estar suspendida en el tiempo, cada rostro cargado de expectativa y miedo. Carlos percibió un leve movimiento en el grupo. La mujer que estaba a su lado, con los ojos llenos de lágrimas, temblaba. ¿Qué quieren decir con dragones?», susurró, y él pudo ver en su mirada que ella también llevaba el peso de secretos. El hombre alzó la voz, rompiendo la tensión. «Todo lo que les he dicho se origina en su historia. En sus raíces. En los antepasados que los han vigilado desde la oscuridad». Mientras hablaba, sus ojos brillaban como brasas. No han sido solo guardianes, han sido prisioneros de sus propios miedos. Y hoy uno de esos miedos saldrá a la luz. Carlos tragó saliva, su garganta seca. Sentía las miradas de la multitud, todas fijas en él, a la espera de su reacción. El hombre de emblema bajó la mirada por un momento, como si estuviera escuchando voces del pasado. Luego, empezó a hablar de nuevo, sus palabras ahora como un canto casi hipnótico. Sus familias han sido víctimas de una historia que los ha mantenido divididos.
Pero al conocer la verdad, no solo liberarán a sus antepasados, también encontrarán la fuerza que tienen dentro. Liberar a los muertos, murmuró un hombre detrás de Carlos. ¿De qué sirve eso? Su voz era un susurro lleno de escepticismo, pero también de curiosidad. La mirada del hombre se deslizó hacia el hombre escéptico. Porque los muertos tienen poder. Su legado vive en ustedes, y sus decisiones, sus luchas, pueden ser el faro que los guíe hacia una nueva existencia. Pero deben estar dispuestos a enfrentar las llamas del pasado. Carlos sintió que la temperatura del aire aumentaba. El crepitar del fuego se hacía más intenso, como si las llamas compartieran su propia historia, sus propias batallas. Y a pesar de su miedo, el deseo de saber se volvió más fuerte. ¿Qué tan oscuros son esos secretos?, cuestionó Carlos, su voz ahora firme, resonando con determinación. La multitud contuvo la respiración de nuevo. El hombre de emblema sonrió, un gesto que no parecía del todo amable. Algunos de ustedes pueden descubrir que han vivido en la mentira. La verdad es una espada de doble filo, pero es su elección utilizarla para el bien o dejar que los arrastre. Son valientes, porque lo que revelaré puede romper las cadenas que han atado a sus familias por generaciones. Los murmullos se extendieron nuevamente. Algunos se miraban entre sí, preguntándose si estaban listos para lo que está por venir. Pero en el corazón de Carlos, una llama se había encendido. Recordó a su abuela, los secretos que llevaba en su pecho, las historias que nunca contaba. Todo parecía entrelazarse en un destello de claridad. Déjanos saber. Estamos listos, intervino Javier, alzando la voz con un aire de desafío. Las palabras de su amigo resonaron en la multitud, provocando una ola de asentimientos y afirmaciones. El hombre de emblema observó a la multitud, su mirada profunda recorriendo cada rostro. Entonces escuchen porque la verdad de su linaje se ha mantenido oculta bajo capas de olvido. Y pronto, descubrirán quiénes son realmente. Mientras hablaba, un estruendo resonó en el cielo, y el viento comenzó a girar. Las antorchas parpadeaban, y algo en el aire cambiaba. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Tomen sus lugares», exclamó el hombre, porque el fuego de la revelación se acerca, y no habrá vuelta atrás. Hoy, un nuevo capítulo se escribirá. Carlos miró alrededor, el pánico y la anticipación entrelazados en el aire. ¿Qué sería lo que descubrirían? Un miedo antiguo se aferraba a sus pensamientos, pero hubo algo más, una acelerada esperanza, una posibilidad de entender el sufrimiento de su gente. La multitud, ahora una sola entidad, respiraba al unísono, como si el destino estuviera a punto de ser sellado. Todo se centraba en ese momento. Carlos sabía que una revelación poderosa estaba por llegar, una que cambiaría su vida y la de todos los presentes para siempre. ¿Estás listo, Carlos?, se preguntó a sí mismo, sintiendo su corazón desbordarse de emoción. Y en ese fragor de inminencia y ansiedad, se oyó un rugido distante. No de criaturas aladas, sino de algo más profundo, más eterno. El tiempo se tensó, el secreto estaba a punto de revelarse, y con él, un recuerdo que todos habían olvidado. ¿Acaso su abuela había tenido razón todo este tiempo? El cielo se oscureció y los primeros destellos de un rayo atravesaron la noche, iluminando brevemente los rostros expectantes. La multitud, ahora nerviosa, se aglutinó en un abrazo tembloroso de anticipación. El hombre de emblema, el custodio de sus secretos, comenzó a moverse de un lado a otro, su voz resonando con poder y misterio. Cada uno de ustedes lleva en su interior historias que desearían olvidar, o que quizás deseen recordar, declaró, mientras las llamas danzaban en el fogón, reflejándose en sus ojos. Pero las sombras que temen no son sus enemigos, son parte de ustedes. Son lecciones esperando ser aprendidas. Carlos sentía el ardor en su pecho, el eco de las palabras le hablaba en un idioma que apenas comprendía. Miró a su alrededor, buscando la conexión en los rostros conocidos. La mujer de las lágrimas lo miraba de reojo, buscando apoyo en su mirada. Él asintió, como dándole luz a su inseguridad. Debían afrontarlo juntos. Primero, quiero que se liberen de los tabúes que cargan, continuó el hombre. Desciendan a la verdad con un corazón abierto. Luego, levantó la mano hacia el cielo, como si invocara a los mismos espíritus que los habían estado observando. Díganme, ¿quién está dispuesto a enfrentar su propia historia? Hubo un momento de silencio. Carlos sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras los rostros en torno a él buscaban respuestas en el de los demás. Fue entonces cuando, de manera inesperada, Javier dio un paso adelante. Yo lo haré,
dijo, su voz firme pero temblorosa. Si hay verdades ocultas que puedan sanarnos, quiero ser parte de ello. Un murmullo de sorpresa se extendió por la multitud, pero luego otros comenzaron a seguir su ejemplo. Una mujer mayor, con manos temblorosas pero decididas, también dio un paso adelante. Yo también estoy lista, exclamó con valentía. Así, uno a uno, comenzaron a surgir del grupo, armándose de coraje y un deseo feroz de romper con el estigma del silencio. Carlos sintió que el aire vibraba con su valentía, el hombre de emblema observó con aprobación mientras cada valiente tomaba su lugar en el centro. Lo que están haciendo, al asumir el peso de su historia, es el primer paso hacia su liberación, afirmó, y el fuego chisporroteó en respuesta, como si celebrara su valentía. Pero recuerden, venimos de un legado de luchas y derrotas, y lo que se revelará puede ser difícil de aceptar. Cada palabra lo empujaba un poco más hacia el borde de la comprensión. Las sombras de su propia familia, los secretos que nunca habían visto la luz, empezaron a cobrar forma en su mente. Es cierto, pensó Carlos. Algunas verdades pueden cambiarlo todo. Mientras la tormenta arribaba, resonando como un canto ancestral, el hombre de emblema levantó un objeto en su mano. Era un pequeño relicario, adornado con símbolos que Carlos apenas podía reconocer. Esto fue lo que mantuvo a las sombras cautivas, dijo, sosteniéndolo frente a la multitud. Al abrirlo, liberamos no solo los recuerdos, sino también el poder que sus antepasados han traído hasta nosotros. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba esto para él? ¿Desataría un tormento o una bendición? Las preguntas giraban en su cabeza, y en su interior, la angustia y el deseo de saber se entrelazaban. ¿Quién será el primero?, preguntó el hombre, su mirada intensa escaneando a la multitud. Carlos se sintió fascinado y, al mismo tiempo, asustado. El silencio se hacía pesado, y todo giraba en torno a la revelación que estaba a punto de suceder. De repente, un trueno sonó en el cielo, y fue como si un universo entero se hubiera congregado para escuchar. La mujer de lágrimas tomó la delantera, su voz temblorosa pero decidida. Yo lo haré, pero antes de que pudiera completar su frase, el relicuario se rompió en una explosión de luz. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, y Carlos, completamente absorto, sintió que todo su mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz, pero, ¿qué consecuencias traería esa revelación? ¿La oscuridad nunca había tenido tanto poder? ¿Serían más fuertes que sus miedos? Y en ese instante, Carlos sintió que su propia historia estaba a punto de cruzarse con las sombras. El destino de todos pendía de un hilo. El aire vibraba con una energía intensa y cargada de tensión. Mientras las sombras se movían y danzaban entre las llamas, el relicuario roto brilló con una luz cegadora. Carlos sentía como su corazón se aceleraba, sus sentidos se agudizaban, aquel era el momento decisivo. Una mezcla de temor y esperanza lo invadía. La mujer de lágrimas permanecía en el centro, su rostro iluminado por el fulgor del relicuario. Había hecho la elección de enfrentar su verdad. El murmullo de la multitud creció, no había vuelta atrás, el tiempo se había detenido en ese instante, el hombre del emblema observaba con una sonrisa enigmática. Ahora estarán a punto de recibir la revelación que cambiará sus vidas por siempre. Recuerden, el conocimiento es una espada afilada, puede herir o proteger, depende de cómo la usen. Carlos pudo ver cómo la mujer se estremecía, pero a la vez, su mirada reflejaba una nueva determinación. Estoy lista, dijo con firmeza, y en ese momento, el aura que la rodeaba parecía fortalecerse. A su alrededor, los corazones de los presentes palpitaban en un eco unificado, sintiendo que esa conexión entre todos ellos era más fuerte que cualquier miedo. Las sombras comenzaron a susurrar. Carlos cerró los ojos al sentir un escalofrío recorrer su espalda. Imágenes y ecos de un pasado olvidado emergían, como susurros perdidos de sus ancestros, como si las historias que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo salieran a la luz. La mujer levantó sus manos hacia el cielo, iluminada por el resplandor del relicuario, y de repente, el aire se tornó pesado, como si el universo entero contuviera la respiración. Cuéntalo, gritó alguien entre la multitud, y eso fue todo lo que hizo falta. La mujer de lágrimas comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero las palabras fluían como un río desbordado. Mi abuelo luchó por su tierra, enfrentó la injusticia con valentía. Nunca le dio la espalda a sus raíces, comenzó, y con cada palabra, sus recuerdos impregnaban el aire, transformando el ambiente. Las lágrimas comenzaban a brillar en los ojos de todos.
Carlos se sintió atraído hacia su historia, como si cada uno de ellos, en su lucha, hubiera escrito una página que ahora formaba parte de una historia mayor. El temor que había sentido disminuyó y dio paso a una profunda conexión. Él siempre decía que el verdadero poder está en la unidad. En nuestra historia, en nuestra resistencia, dijo la mujer, mientras la luz del relicuario parpadeaba como un faro. Con cada confesión, el peso de la historia caía sobre los presentes, como un abrigo que se pasaba de generación en generación, tejida con sacrificios y esperanzas. Los murmullos de aprobación comenzaron a florecer entre la multitud. Carlos, embriagado por la energía, cerró los ojos y se sumergió en sus propias reflexiones. Su abuela, Elena, llena de fortaleza y amor, había sido su inspiración. Si ella pudo enfrentar su pasado con valor, él también podría. Era el momento de arrojar luz sobre las sombras que lo acechaban. La mujer seguía hablando, pero Carlos ya no podía resistir más. Dio un paso al frente, sintiendo las miradas alentadoras de sus amigos. «Yo también quiero contar mi historia», exclamó. «Quiero que todos escuchen cómo mi abuela luchó, y cuánto nos ha enseñado a enfrentar la adversidad». Cuando habló, su voz resonó con un eco profundo. «El legado de Elena vive en mí. Nos enseñó a tener orgullo de nuestras raíces. Nos enseñó a no temer a las sombras. Hoy enfrentamos todo juntos». Mientras las palabras brotaban de su corazón, sintió como el fuego de sus propias historias ardía intensamente. Su comunidad lo había apoyado y lo animaba a seguir adelante como guerreros. Las confesiones comenzaron a fluir, cada uno se unía a la danza de palabras, compartiendo relatos de sacrificio, de amor y de resistencia. La atmósfera se volvía cada vez más electrizante, como si las sombras finalmente se dispusieran a revelar sus secretos. Las historias se entrelazaban, creando un tapiz de una comunidad que luchaba en unidad. La mujer de lágrimas sonrió, su rostro iluminado por esa nueva luz. «Esta es nuestra fuerza, la verdad que siempre hemos llevado en nuestro interior», anunció. «Hoy transformamos el miedo en poder, y el poder en voz». Fue entonces cuando el hombre de emblema dio un paso al frente, y en sus ojos había un destello de admiración. Al enfrentarse a sus verdades, han desatado el poder contenido en sus raíces. Esta es solo la primera fase de su viaje. Con la luz de sus historias iluminando el camino, estarán listos para enfrentar cualquier sombra que se presente. Con un gesto dramático, levantó el relicuario, ahora vacío. El poder está en sus manos. Ahora, cuando se enfrenten a cualquier sombra, recuerden que no están solos, que su comunidad siempre estará a su lado. El cielo se aclaró, y la tormenta que se cernía sobre ellos se disipan, dejando tras de sí un frescor renovador. Carlos miró a su alrededor. La gente sonreía, sus ojos llenos de esperanza. La comunidad había encontrado su voz, su verdad, alejando las sombras que los habían mantenido cautivos. Fue un momento de transformación. La revelación que tanto temían se había convertido en una fuente de alegría y empoderamiento. Sus historias habían desenterrado la fuerza que llevaban dentro. Carlos sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero estaba listo para enfrentarlo, confiando en que siempre podría contar con su comunidad y el amor de su abuela. Y ahí estaban, juntos, como un solo cuerpo. Con la verdad al frente, avanzaron, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando las luces del futuro. La vida que conocían había cambiado, y en sus corazones, llevaban la certeza de que estaban construyendo un legado de valentía y unidad que resonaría por generaciones. Ahora, más que nunca, Carlos sintió que era él mismo, un portavoz de su comunidad, un hijo de una historia poderosa. El mundo les pertenecía, y estaban preparados para conquistarlo. ¿Te ha emocionado este final? Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora mismo para alimentar al algoritmo y que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, nos encanta leer tus impresiones. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es fundamental.